Se publicó un trabajo en una revista internacional con Referato sobre la taxonomía, es decir, la asignación de nombres de especie a un grupo de anfibios pertenecientes al género Physalemus que se distribuye en gran parte de América del Sur. En el trabajo participaron numerosos investigadores, tanto de Buenos Aires como de Tucumán, así como a nivel internacional investigadores de Brasil como de Montevideo, Uruguay. El trabajo básicamente se lleva a cabo para corregir un error histórico que había en este grupo de especies, que era la identificación de las especies. Estas especies se caracterizan por tener un alto polimorfismo, es decir, varían mucho en las formas, en los patrones de color, en las características externas, físicas externas, morfológicas externas, dentro de las mismas especies, y eso hace que entre las distintas especies sea difícil identificar el nombre de cada una, identificar a qué especie pertenece cada una. Las primeras especies que se describen del género Physalaemus se describen durante el siglo XIX por los grandes naturalistas que vinieron de Europa a colectar en América del Sur, principalmente en Brasil. Y muchas de las descripciones, más allá de que eran breves en esa época, las descripciones no se hacían como se hacen hoy en día, las descripciones carecen de información sobre los ejemplares, carecen de características importantes que nos permitiría de identificar qué colectó tal o cual naturalista en ese momento. Hubo un naturalista austríaco llamado Johann Natterer, que estuvo en Brasil desde 1805 a 1817 aproximadamente, colectando biodiversidad, un montón de especies, no solo estas que estamos hablando. Y esos ejemplares fueron enviados posteriormente, los ejemplares de Physalemus que colectó en Brasil, fueron enviados al Museo de Historia Natural de Viena. En el Museo de Historia Natural de Viena, posteriormente fue descritas dos especies de Physalemus, una es Physalemus albonotatus y la otra es Physalemus ephipifer, pero ya en la descripción hay una confusión sobre la localidad en la cual había colectado Natterer, porque en la descripción para ambas especies se le coloca una Caiçara, Mato Grosso y Pará, confundiendo dos estados de Brasil, ¿sí? A las dos especies se les pone el mismo nombre. Y no se menciona tampoco el número de ejemplares que se analizó para definir estas especies, y se las separa en función del patrón dorsal, es decir, de los dibujos dorsales que tiene sobre la superficie dorsal los ejemplares. Un carácter que posteriormente obviamente se ve que es altamente variable. Los ejemplares que se denominan ejemplares tipos y son importantísimos desde el punto de vista taxonómico para poder comparar y ver la descripción de la especie, cómo fue originalmente, y poder comparar con lo que tenemos actualmente, ¿no? Y la distribución de las especies actuales. Al no tener esa información, al haber ido a los museos y haber buscado esos ejemplares y no hay registro, están totalmente desaparecidos, lo que se hace, lo que hicimos en este trabajo fue designar lo que se denomina un neotipo, es decir, un ejemplar tipo nuevo para la especie. Obviamente ese ejemplar tipo nuevo, lo ideal es que sea del mismo lugar donde colectó Natterer en el 1800 para asegurar que corresponde a esa especie, ¿no? Eso lo hicimos desde el punto de vista morfológico, y el trabajo en realidad involucra una serie de evidencias que permiten separar a las poblaciones. Por un lado utilizamos morfología externa y morfología del esqueleto, esqueletaria, o sea, morfología interna y esqueletaria. También utilizamos cantos, o sea, análisis del sonido, de bioacústica. Utilizamos secuencias de ADN, caracteres cromosómicos y citológicos, caracteres citológicos, es decir, los cromosomas de cada una de las especies. Y también, bueno, comparamos las morfologías larvales y toda la información que había dando vuelta. El
El trabajo es un trabajo que llevó mucho tiempo porque hubo que reunir toda la información y todas las menciones que hubo para cada una de estas especies y sintetizarlas y mencionarlas a qué especie correspondería actualmente, ¿sí? El trabajo lo que demuestra es que las poblaciones que en su momento Fernando Lobo en 1993 denominaron Physalemus cooki en realidad pertenecen a lo que es Physalemus albonotatus real, junto con las poblaciones de Brasil, algunas poblaciones que hay en Bolivia también, y poblaciones de Paraguay. Y las poblaciones que están en Argentina del lado del Chaco húmedo, es decir, en Formosa, en el sur de Misiones, en Corrientes, en Santa Fe, incluso llegan hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, pertenecen a una especie nueva, la que denominamos Physalemus christine. Eso tiene importancia desde el punto de vista del conocimiento de la biodiversidad, digamos. Si no sabemos qué nombre, más allá que el nombre es un constructo humano, digamos, nosotros tenemos que poder asignar a qué especie pertenece cada población natural, de manera que nos permita conocer cuál es su rol ecológico, cuál es su rol en su historia natural, en su distribución, digamos. Eso nos va a permitir, obviamente, estrategias de conservación de la biodiversidad, o nos va a permitir conocer un poco más la biodiversidad que nos rodea, digamos, ¿no?